Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos a todos. Bienvenidos al Grupo de Psicólogos de la UBA, una red de difusión, de transmisión y atención psicológica fundada en 2012. Mi nombre es Luciana Mochulske y dirijo este ciclo de charlas en vivo. Bueno, y quien nos acompaña hoy es Raúl Jafar para conversar sobre un tema muy interesante. Lectura sobre la fobia entre el deseo y el temor, basándonos en la reciente presentación de su libro Lecturas de la fobia. Ahora estoy esperando que Raúl me pida solicitud. Él tiene formación en filosofía, 15 libros de psicoanálisis, filosofía, crónicas literarias y poesías, ganador del Accexit al premio Lucian Freud 2018 por su estudio sobre la depresión. Y bueno, entre todos los libros que escribió, sus últimos libros publicados son El fantasma en el borde de la neurosis, Depresión más allá de duelo y melancolía y Lecturas de la fobia, que bueno, después lo vamos a mostrar. Así que bueno, bienvenido Raúl a nuestro ciclo de charlas. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, muy contentos de tenerte en este espacio, darte la bienvenida y bueno, también a todos los que nos están mirando, que les queremos comentar que bueno, si bien este es un vivo y se van uniendo de todas partes del mundo, que nos pueden ir contando de dónde nos escuchan, de dónde nos están mirando, y si se ve y se escucha bien, sería bueno saberlo. Vamos a conversar un poco con Raúl sobre el libro, sobre los contenidos, pero también vamos a dar lugar si surgen algunas preguntas del público, así que los incentivamos a que se animen. Y bueno, comenzando por esta charla, te quería preguntar un poco cómo fuiste gestando tu libro, ¿no? Porque sé que tenés como una conversación con más de 25 autores con los que dialogás sobre este tema, ¿no? O sea, ¿cómo lo fuiste gestando? Bueno, mira, primero buenas noches a todos, a los que nos estén escuchando y agradecido de tu propuesta. Lo que les puedo empezar contando es que esto se fue gestando muy lentamente a lo largo de los años, hasta que me fui dando cuenta qué es lo que qué es lo que me surgía, lo que yo iba haciendo. Eh, en la introducción en el libro yo comento esto. Y digo que es una especie de conversación. A mí me impactó mucho una frase de René Descartes que dice, leer un libro es una conversación con el autor. En, Esta idea de conversación, de charla, de ida y vuelta con los textos que iba leyendo, con los autores que iba leyendo, me parece que es el gran motor de la estructura del libro, que es distinto a toda otra cosa que yo haya escrito. Es decir, voy comentando lo que dicen los autores y al mismo tiempo voy reflexionando yo sobre lo que yo pienso en relación al mismo punto que ellos hablan. Entonces el libro, incluso hay una cuestión de diseño, bueno, del tamaño de la letra, como para que se vea que estoy dialogando, que hay un diálogo continuo entre lo que el autor que tomo dijo y lo que yo voy pensando. Claro, también Y el otro aspecto, claro, la vuelta de tuerca que vos le puedes dar y otras perspectivas. claro, por eso yo digo, es una mezcla de comentario con conversación y una cosa que no se suele mencionar demasiado, es una palabra que no usamos mucho, que es glosar, hacer una glosa. Esto es una técnica del medioevo, es decir, a los costados de un texto, los que iban leyendo iban poniendo cosas. Nosotros lo hacemos con cualquier lectura, ¿no? Agarramos un lápiz, una Lógico. virome, un marcador El y libro hacemos queda anotaciones. marcadísimo, sí, sí, no, no es el mismo que uno recibió, que uno compró cuando lo tiene que No. leer, Y, y inevitablemente. después, bueno, lo lee otra vez y hace otros comentarios con otro color. Bueno, y así el libro se va transformando en una especie de diálogo multipolar entre lo que uno pensó hace 5 años, hace 2 años, en la actualidad.
Además uno se da cuenta qué es lo que pensaba en esa época, porque si de pronto observa los comentarios, más, las glosas más iniciales, seguramente uno estaba pensando en algunas temáticas que ahora abandonó, hasta se sorprende de las cosas que uno anota. Bueno, Bueno, ya que estás esa, hablando, ¿lo podés mostrar? ¿Lo tenés ahí a mano como para mostrarlo ahora que dijiste el diseño? O sea, a ver. Sí, ahí se ve, sí. Negro, ¿no? ¿Es negro o gris la no, tapa? es Gris. un gris tormentoso, me dijo la diseñadora, le puso como unas nubes, Mirá, sí este, se ven ahí las nubes, sí, sí. Ujú. ¿no? Bueno, sí. Y, y y bueno, el libro tiene 976 páginas, Cortito. es muchos años de trabajo, ¿no? ¿Cuándo lo empezaste a escribir? ¿En qué año? Y hará 20 años. Ok. Ujú. De hecho, la primer parte, el primer tercio del libro, yo lo había publicado, lo corregí, lo aumenté, agregué partes que había escrito en esa época que nunca se publicaron y le agregué una tercera parte que son cosas nuevas de este año. O sea, si tenés que decir así sintéticamente en qué está dividido el libro, cómo sería? Bueno, el libro son como vos dijiste, 25, 26 autores. Yo primero lo que hice es elegí 8 autores que conversaban con Freud. O Ujú. sea, ellos conversaban con Freud y yo me puse a conversar con ellos. Ujú. Con ellos a través de lo que dijeron en sus libros o en ¿Los sus ocho, artículos. los ocho psicoanalistas o otro tipo de disciplinas, otro No, tipo de orientación? son psicoanalistas de todo estilo, de distintas corrientes. Ok. Incluso hay lacanianos hablando de Freud y no mencionan a Lacan para nada. Yo los tomé como lectores, esa parte del libro se llama Lectores de Freud, Ok. ¿no? Post-freudianos, Es- claro. Claro, post-freudianos, todos somos Ujú. post-freudianos, Sí. digamos. A partir Y de él somos todos, sí. somos todos post-freudianos. Y esos son 8. Mm. Una vez que termino con eso, tomo el seminario 4 de Lacan, que es el seminario donde Lacan ha hablado más de la fobia que en ningún otro lugar, que Ujú. es una obra portentosa, es un seminario maravilloso. Las 13 clases finales están dedicadas a el pequeño Hans o Juanito, como le decíamos en otra época, y ahí hago una cosa, bueno, son 200 páginas Bueno, para dedicadas a los lo que que hizo no acá. saben, ese es el seminario de la relación de objeto, ¿no? Claro, es el seminario de Bueno, las pero para relaciones de los que afecto. no saben, porque viste, yo te comenté que acá hay oyentes que son psicólogos, psicoanalistas, otros que no, que nada que ver. O sea, bueno, el historial de Hans es de la fobia de un niño de 5 años, que bueno, Claro, a los caballos. Es claro, un a los niño que vivía en Viena, donde había carruajes. O sea, ujú, la fobia, primera característica ya entrando en tema, la tal- fobia es astuta. O sea, no vas a un niño en Viena no va a desarrollar una fobia a los canguros porque no hay ningún canguro. Las fobias se hacen con los animales más cercanos. Y el temor de este niño era cuando salía a la calle ver pasar un carruaje con un caballo, con los ruidos que hace, con el impacto de la fuerza que tiene el animal, es el animal que llamamos caballo, ¿no? mm, Es musculoso, la vitalidad. rápido, la vitalidad, es un ejemplo de vitalidad. Mm. Bueno, y a eso me dedico, después hago pequeños comentarios de otros lugares donde Lacan habló un poquitito de fobia, pero que es el 5% el 95% está en el seminario 4, el de las relaciones de objeto. Ok. Cuando termino con eso, empiezo a dialogar con los lectores de Lacan, no con los lectores de Freud como al principio, sino con aquellos que... Y ahí encontré autores argentinos y franceses, así que los fui intercalando, algunos franceses, después algunos argentinos, después otros franceses, y hablo con todos ellos. Claro. Cuando termino eso, viene la parte donde yo hablo de mi teoría de la Bueno, fobia. eso, vamos ahí. O sea, digo, vos dialogás con estos Bueno. autores, seguramente con algunos estás de acuerdo, con otros no, con otros en algunas cuestiones, si no. Bueno, ¿cuál es tu concepción personal de la fobia? Bueno, hay dos cosas fundamentales Mm, para mí. Una es que Lacan vaciló entre dos visiones distintas de la fobia. En un caso la pensó como
un momento de transición o de pasaje que hizo que el niño en general empiece desarrollando una fobia infantil, una zoofobia, porque suelen ser animales, y después eso es un momento de transición y después pasa a otra cosa. La fobia no sería una estructura estable, sino que sería un momento de pasaje de una cosa a otra, desde la primera infancia a la neurosis obsesiva, la neurosis histérica, la perversión, otros cuadros. Y hay otros fragmentos de Lacan donde él piensa que la fobia tiene una estructura. De hecho, a veces se contradice en un mismo texto, califica la fobia de un momento de pasaje, una placa giratoria, como dice él, que va girando y nos va conduciendo a otras neurosis o otros cuadros, y en realidad la considera una estructura como la neurosis histérica, como la neurosis obsesiva, que se caracteriza por la estrategia prevenida del deseo, dice él. Bueno, yo discuto esto y soy de los que piensan que la fobia es una estructura neurótica por derecho propio, específica, y no es una mera placa giratoria como ocurre un poco en la infancia, en pequeños momentos más fobicones que tienen los niños, temiéndole a un perro, a un gato, bueno, a una mariposa, cualquier cosa le puede temer. Claro, Y aparte ahí lo que estás hablando de desarrollo. fobia infantil. Esas son las fobias Claro. infantiles que son muy breves y curan solas en general. Pero la fobia en el adulto es toda una estructura que se caracteriza, y este es el segundo punto, porque en esa estructura hay una disarmonía, digámoslo así, entre el yo del sujeto, el propio yo del sujeto, y su vida pulsional, su vida erótica, su vida amorosa. Todo lo que él tiene que asumir como sus propios deseos choca radicalmente con su propio yo. O sea, no sé si recordás, en el Yo y el Ello, Freud habla de que el ello es como un caballo y el jinete es el yo que conduce, tomando las riendas, conduce al caballo, ¿no? Bueno, ¿cuál es la armonía más perfecta? Y la del centauro, es decir, un hombre que tiene cuerpo y patas de caballo y el resto del cuerpo es humano. Ahí se armonizó totalmente el jinete con su caballo, con el animal que va conduciendo. Se hacen uno. Ujú. Bueno, en la fobia es lo opuesto al centauro. El centauro sería la realización más plena de la armonía entre lo yoico, lo del yo, y Ujú. aquello del deseo o de la pulsión, como decimos, ¿no? Ujú. Por usar terminología más freudiana. Claro. Eh, bueno, esta armonía que se desarrollaría en los actos más cargados de pasión, donde el propio yo está feliz de arribar al resultado de sus pasiones, de sus deseos, de sus espontaneidades, bueno, cada autor lo ha calificado de su modo, ¿no? El gesto espontáneo para Winnicott. Bueno, en el fóbico esto es pura disarmonía, no es armónico, no hay centauro. El Ujú. caballo va por un lado, se desbocó y corre para cualquier lado, y el jinete no encuentra las riendas. Claro, está indomable, en otras palabras. Claro. Y le resulta al fóbico como tal que lo habita le es ajeno. Le Ujú. pasan montones de cosas, se suceden esas cosas, se desarrollan, y él es como un testigo de eso que va ocurriendo, pero le resulta ajeno, no se lo puede apropiar. Ahí tenés la palabra apropiación, que es muy Bueno, importante. eso te iba a decir. Apropiarse de los deseos. Justamente estaría bueno hablar un poco de eso. Vos en el libro mencionás en un momento, ¿no? Esto de que lo que desataría en el yo una apropiación de las pulsiones no termina de acontecer, o sea, es decir, la instalación subjetiva como efectuación de la pulsión no culmina en un registro de ese movimiento. Y bueno, también después decís esto de que por eso en la fobia predomina la angustia o los miedos proyectados, Claro, la claro, no inhibición, termina en la plenitud de deseo. un acto subjetivado, apropiado. ¿Qué le eh, pasa al fóbico que no se puede apropiar de sus pulsiones? ¿Qué le pasa? bueno, ahí la exploración
que yo trato de hacer conduce a ver cómo está constituido ese yo, digamos, es como si el yo fuera el continente y adentro el contenido son las pulsiones. Y hay una disarmonía entre continente y contenido, no se ponen de acuerdo. De pronto el continente, que es el yo, se asombra de lo que le sucede como si fuera algo ajeno. ¿Quién soy yo cuando algo me pasa? Esta sería una pregunta típica del fóbico. ¿No? Mm. Hay una ajenidad de la pulsión. El yo del fóbico se siente ajeno de sus propios deseos, de sus propias pulsiones, de sus propias inclinaciones. No se las puede apropiar. Mm. Y eso le da una, una frialdad, un distanciamiento de la pasión. La pasión lo habita, pero él no puede sentirla como propia, no puede apropiársela. Sí, Y bastante esto produce un sufrido. intenso sufrimiento y lo que sería deseo se trueca en angustia. Son Por eso sujetos, es un... Sí, claro, son sí, dale. sujetos que sufren mucho, ¿no? Porque digo, como no poder apropiarse de lo que a uno le pasa, de las Y ese experiencias. distanciamiento de la propia pulsión siempre es muy sufrido. Sí, Porque además no se apropian de algo que no se apropian, no utilizan algo que les acontece, pudiendo decir con una felicidad, con una intensidad, con un entusiasmo, esto lo hice yo. Entonces, sus propios actos carecen de sentido para ellos mismos. mm, Lo cual, bueno, está a un paso de la angustia, digamos. Por claro, supuesto hay distintas gravedades, hay fóbicos más leves que les cuesta apropiarse de sus deseos, pero lo terminan haciendo después de dar montones de vueltas, y hay otros que ni siquiera pueden soñar con que algo de lo que les pasa se traduzca en un acto que los concierne, del cual los hace sentir más vivos. claro. Sí, yo Por, por me eso el pongo fóbico está petrificado, tiene paralizado, una ¿no? También paralizado. paralizado, Sí. petrificado, distanciado de sí mismo. Sí, yo Este, pensaba un poco como en estas dos lecturas que vos hacías de Lacan, como bueno, en esto como de la placa giratoria que habla él en su libro, en su seminario, o esto mismo, en otras palabras, de pasaje a otra cosa, como un pasaje o como una transición, y también sí, vos más del lado de la fobia como, no como un pasaje, sino más como una estructura, y una estructura estable que acompaña al sujeto toda su vida. claro, pero ahí se me genera una pregunta que es, a ver, las estructuras, porque una cosa es, bueno, la estructura, ¿no? De la perversión, la neurosis, la psicosis, ¿no? Esta última en donde hay una casi total pérdida de realidad en el sujeto. Eh, Sí. y yo te pregunto si vos a la fobia la ponés como en esa línea de una cuarta estructura, ¿se entiende? Porque si no, sería como una subestructura. Por ejemplo, en términos que vos me Bueno, digas, mira, para mí está dentro de lo que son neurosis, entonces es como una subestructura de la neurosis. ¿Cómo ser la neurosis está bien. obsesiva, la histeria o la fobia? En ese sentido, Freud hablaba de eso, No, justamente. está bien. Lo que decís de la Entonces te pregunto, subestructura claro, sería una forma de nombrarlo. Hay una estructura importante que es la psicosis, todas las temáticas ligadas a las perversiones, y la neurosis. Y las neurosis se subdividen y serían subestructuras en esta clasificación que ensayaba recién. Entonces tenés la neurosis fóbica, la neurosis histérica y la neurosis obsesiva. Son tres subneurosis claro. dentro del amplio campo de la neurosis como tal, que se diferencia de la perversión y la psicosis. Vos la De este fobia modo lo la... pensó Sí. Lacan al principio, ¿no? Y vos, Raúl, la fobia, ¿la concebís solamente dentro del campo de la neurosis? Pues te acordás que, bueno, tuvimos una antesala, conversamos nosotros antes de este vivo, en Sí. donde yo te comentaba que hay autores, por ejemplo, que hablan de la fobia en la psicosis también. O sea, para vos, según la concepción que fuiste armando y lo que vos fuiste investigando, o sea, solamente
encajaría dentro de lo que son las neurosis o también, por ejemplo, en la perversión, en la psicosis. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo fuiste investigando? Mira, si me pongo a pensar eso, una cosa es un momento fóbico, que lo puede tener cualquiera, un psicótico puede tener una fobia a los ratones, yo qué Todos sé, tenemos algún rasgo fóbico, todos tenemos alguna todo. fobia. Bueno, entonces, conductas fóbicas con un objeto que nos da miedo, esto es casi universal. Mm. En todas las estructuras vas a encontrar momentos de miedo, de fobia, momentos pesadillescos, momentos siniestros o angustiosos. Eso está en todos lados. Ahora, la fobia como tal, lo que yo llamo estructura fóbica, Mm. no se compone solo del miedo a un objeto. Hay cierta conformación del yo digo que el yo del fóbico está desenfocado, o la forma de ver la realidad es titilante, les parece una cosa y de pronto vira bruscamente hacia otra. Hay un montón de características que hacen de lo que yo llamo estructura fóbica sea algo muy pleno y que atraviesa los campos de la identificación, del deseo, de la pulsión, del juego, de la espontaneidad. Hay un montón de características. Entonces, para poder hablar de un fóbico en el sentido estructural, no alcanza aunque tenga un miedo a un objeto. Mucha gente le tiene miedo a los perros y bueno, va por la vida con su componente fobicoide, pero eso no quiere decir que toda su estructura esté ocupada por el rango de una fobia, ¿no? Es como también todos tenemos momentos más obsesivos, donde una idea nos persigue y vamos y venimos y nos vuelve a la cabeza. Eso no quiere decir que seamos obsesivos, sino Mm. sencillamente estamos obsesionados con algo. Bueno, y ¿Sí? sí, aprovecho para preguntarte, a ver, digo, porque como dijimos antes, que hay gente que por ahí este tema nunca lo conceptualizó, nunca lo abordó, no sabe lo que es una fobia, se está encontrando con esto por primera vez, o sea, entonces, los mecanismos de defensa más característicos de la fobia, por ahí me gustaría que lo menciones para el público que nos está escuchando. También esto que dijiste en un momento que me parece súper importante de lo que es el deseo prevenido, hablar un poquito más de eso, meternos por ahí. Mm. Mira, el mecanismo más característico, si lo querés llamar mecanismo de defensa, es la evitación. Es decir, Juanito, el pequeño Hans, lo primero que hace cuando sale a la calle y empieza a ver los carruajes con esos bichos, pensá en un niño de 5 años con semejante animal como es un caballo o varios caballos en un carruaje. Mm. Lo que hace es volver a su casa corriendo y se encierra en su dormitorio. Eso dura poquito, porque después empieza a intervenir el padre, empieza a intervenir Freud, y el niño deja de tener tanto miedo. De hecho, es un historial que en la realidad duró 4 meses nada más. El, Hace una pequeña fobia a los caballos desde enero a mayo de creo que de 1905, algo así, que claro, duró muy fue poquito eso, sí. muy Sí, poquito. después, en Y realidad, el mecanismo es la evitación, es la toma de distancia. sí, primero, y acá quiero hacer mención, porque hay como una nebulosa ahí, como en la antesala de la fobia, como que primero, bueno, en el caso de Juanito, de este niño de 5 años, él tenía miedo a salir a la calle. Primero era Mm, un miedo como más poco nítido, digamos, más generalizado, ¿no? sí. Y después, ¿no? Como que se Se focaliza, concentra, se sí, concentra en el caballo. claro, y bueno, En- claro, no, pienso que se encuentra su puede, objeto, encuentra ¿cómo? su objeto, Claro. encuentra su objeto. Mientras salía a la calle y el espacio abierto de una plaza o algo así lo angustiaba, es como un momento más agorafóbico, un momento más de miedo a los espacios abiertos. Cuando se concentra su miedo en un objeto que es el caballo, Mm. lo ve trotar, lo ve hacer ruido, levantar las patas, hacer ruido con los cascos de las patas. Bueno, todos esos detalles él empieza a tomarlos. Y es interesante porque no termina ahí en la historia. Después lo pasa a los carros de la mudanza. O sea, el objeto no es fijo. El caballo ocupa el lugar principal,
pero después le empieza a temer a otros animales, a los carros mudanceros, lo que sería un flete, ¿no? Un Claro, flete, un claro. camión de mudanza para También a nosotros que todos. los caballos se tumben, se caigan. Se caigan y hagan ruido con las patas o relinchen. Mm. Ahora hay una cosa interesante que se me está ocurriendo que no dije nada. Al fin y al cabo, el caballo es la representación más clara para un niño de la pulsión. Es decir, ese niño que le tiene miedo a lo que contiene dentro de sí mismo y que le asusta y que no sabe cómo evitarlo porque lo tiene adentro, proyecta hacia afuera en el caballo toda esa energía, toda esa fuerza, todo ese dinamismo, toda esa polenta, esa Mm. cosa enérgica que tiene el caballo, pero que en el fondo es lo que él tiene miedo de sí mismo. Totalmente. De hecho, Su cuando termina propia, el historial, sí, pulsional, sus propios deseos y claro, pulsiones, sí. al final él agarra una escoba, se monta sobre la escoba y juega a ser un jinete de un caballo. Tal cual. Transforma en juego lo que fue terror en el momento del descubrimiento del caballo en las calles. Claro, cierto O sea, nivel vos de... tenés una secuencia, tenés un momento agorafóbico, un momento donde se arma el objeto de la fobia, lo que Lacan llama el objeto fobígeno, Mm. y después con el tiempo se va transformando en un objeto de juego. Claro, se va deslizando en distintos Se va objetos. deslizando. Claro, ¿por qué el fóbico necesita agarrarse de un objeto al que tenerle miedo? ¿Por qué? Y porque es más soportable un miedo a un caballo que tenerle miedo a toda la realidad. Si vos salís a la puerta de calle y te asusta todo lo que ves, la plaza, los carruajes, la gente que pasa caminando, alguno que viene corriendo, todo eso es un infierno, tenés que volver corriendo a tu dormitorio. En cambio, si vos concentrás el temor en un objeto en particular, objeto caballo, Mm. en, en ese objeto se vuelve significativo para el niño, y bueno, Es con más no ir, tolerable, es es más mucho más tolerable. tolerable y más esquivable además. Lo puede esquivar, porque con que va, si en la calle de enfrente viene un carruaje, yo cruzo, voy para el otro lado y esquivé el caballo. Ujú. Cuanto más concentrado esté en un objeto lo que ocurre, más fácil de manejar. Y me quedo pensando también en esto de, y si querés lo podemos relacionar, ¿no? En el deseo en cada subestructura, digo, en relación a la histeria y a la neurosis obsesiva, eh, el deseo prevenido, ¿qué implica? Esto de prevenido, ¿no? ¿Qué Y podemos decir de es esto? una frase que utilizó Lacan algunas veces. Sí. Prevenido es, eh, yo Es como digo, si el no se ejemplo que terminara de consumar, ¿no? Como, bueno, como anterior, ¿no? Como me quedo ahí, en la antesala es, del deseo. a ver, yo digo que el fóbico es como si viviese en el cuartel, un cuartel de bomberos. No está sonando la alarma todo el tiempo. Él No es que está salen los atento, bomberos, está pero él hiperalerta. está atento, prevenido de cuándo va a sonar la alarma. No es que le asuste la alarma, sino que está asustado de que la alarma lo encuentre desprevenido. Que Ujú. la alarma suene en un momento que él está distraído pensando en otra cosa. Bueno, Entonces, sí. en tu No, libro, bueno, es. sí, en tu libro vos decís esto, la posición fóbica es la amenaza del miedo, como si fuera como un miedo al miedo, o sea, la amenaza del miedo, la sorpresa desagradable. Me quedo también con esto, la vergüenza excesiva, que estaría bueno también ver un poco de esto de lo de la vergüenza en el fóbico, el sentimiento de vergüenza excesiva y una subjetividad al rojo vivo, decís. Sí, sí. Interesante. Y bueno, en un cuartel de bomberos ahí está todo al rojo vivo. Total, Pues, sí. sí, la imaginaría salen corriendo con el carro de bomberos, haciendo ruido con la alarma, y bueno, y se van a enfrentar a un peligro mortal, porque ¿cuántas veces los bomberos no se queman? Hay varias películas sobre la vida de los bomberos. Son todas tramas medio siniestras. Y ya que volviendo y terminando la estructura del libro que me habías preguntado al principio, después de eso le dedico algunos capítulos al tema de la pesadilla. Mirá vos.
que el biógrafo de Freud, Ernest Jones, había calificado una fobia nocturna, es una fobia pero dentro de los sueños, una pesadilla es una forma de fobia. Ajá. Le dedico bastante a eso porque me parece muy interesante. Y esto de la vergüenza excesiva en el fóbico, ¿será por esto de que parece como medio desubjetivado? O sea, con esta cuestión de no Sí, poder apropiarse de su... sí, y esto que llamaba el yo medio desenfocado, como, viste, como una cámara de fotos, vos no la enfocas bien y la imagen se queda como traslúcida, pierde la nitidez, pierde el contorno. Bueno, al fóbico le pasa eso, pero con su yo. Claro, claro. Entonces le avergüenzan las ropas, si se compra una ropa le parece que le queda mal, la cambia 10 veces, no se la pone. O sea, está en una lucha permanente con su imagen. Interesante, Eso es porque, típico, eso claro, es la imagen. Mm, la imagen del yo. El fóbico tiene un yo específico, yo lo llamo yo desenfocado. mm. ¿Qué pasó? Bueno, ya que hablas de la imagen, ¿no? Si nos vamos para atrás con esto del estadio del espejo de Lacan, ¿no? Los primeros tiempos del niño. ¿Qué Sí, pasó con, obviamente, a ver, no se puede generalizar, el caso por caso, ¿no? La singularidad, ¿no? Siempre tenemos en cuenta esto, pero, a ver, también es cierto que las teorías son generalizaciones, ¿no? Uno, digamos, sí. parte de casos para después poder generalizar y formular una teoría de algo y, bueno, extender eso. Entonces, ¿cómo, cómo fue la infancia de un sujeto adulto fóbico? No estoy hablando de, bueno, una fobia infantil, que por ahí puede ser algo como más Sí. pasajero, ¿no? Como decías, la zoofobia o cuestiones así, bueno, el miedo a la luz apagada, cuestiones que acontecen muy naturalmente en los niños, si no ya estamos hablando de un adulto. ¿Qué pasó en esa infancia con esos padres? ¿Cómo fue ese contexto, ese ambiente del fóbico? Mira, esto lo que preguntás implica ya la profundidad de Desarrollo. un análisis Sí. para ir viendo cómo es la trama familiar, el tipo de madre, el tipo de padre, la conjunción de ambos progenitores, cómo se llevan entre ellos. En general, por decirlo así y resumidamente, la madre del fóbico, especialmente del fóbico más grave, es bastante incisiva, tiene como una cuestión de cierto, diríamos, sadismo, conductas sadiformes, no llega a ser sádica, pero que por ahí es como si aguijoneara a su hijo con frecuencia. Y Mm. el padre es un buenazo en general, como se ve en el caso del historial de Hans, el padre es como un hermano más grande, es Bueno, no estaría un hermano ocupando su mayor. función. Bueno, pero ahí está corrido de su función paterna. Está corrido de su función de padre y Mm. ocupa más el lugar de un hermano mayor. Mm. Esto se ve mucho. Después hay que ver el caso por caso. Bueno, por supuesto, también me parece, no sé, yo en base a la experiencia clínica, casos también de padres como muy autoritarios, que no es lo mismo que asumir una autoridad. Hay una diferencia, un abismo, ¿no? Entonces, también Sí, pueden aparecer estos padres autoritarios que justamente no son portadores de la ley, sino que es como una ley más arbitraria. claro. Bueno, Es, el otro tema que recorre el seminario 4 es la función paterna. Lacan habla de la fobia y al mismo tiempo le sirve como punto de apoyo para teorizar la función del padre, las distintas vertientes de la función paterna. claro, ¿se puede decir Que algo así como muy sintético sobre eso para el público? Y mira, Lacan habla de tres tipos de padre o tres funciones del padre que son el padre simbólico, imaginario y real. El padre real es el hombre de la madre, el padre imaginario es el que infunde cierto temor, respeto, el que ejerce la autoridad, y el padre simbólico es el que enseña, el que transmite, el que le acerca al niño o a la niña elementos para fraguar su personalidad. Mm.
todas estas figuras son consistentes, debieran ser consistentes. Lo que le pasa a Hans, a Juanito, es que los padres están muy desavenedos, se llevan mal entre ellos, cuando termina el historial se divorcian. Mm, El padre era un tipo muy culto, que Hans lo adoraba, pero un tipo medio endeble, que andaba como mucho más joven que Freud, y mm. iba atrás de Freud Claro, como si fuera un... el padre era discípulo de Freud, el de Hans. Era discípulo de Freud de las reuniones de los miércoles de Freud. Mm, Y la madre era muy independiente, nunca aceptó del todo estar casada, bueno, El padre medio fumaba, que, el andaba en padre, bicicleta, todas las cosas que cualquier chica hace hoy, en esa época, en Viena del 1900, eran transgresivas, ¿no? podemos decir un poco que el padre sobraba ahí en ese vínculo, era como más el vínculo de la madre con, No, sobraba no, un poco, por digo, un lado, sí. cuando estaba con la madre sobraba, cuando Hans estaba con la madre, iba y se Ahí, bañaba con ella y todo esto, ahí más bien sobraba. Pero mm, después, con el crecimiento de Hans, en el historial se ve que hay un vínculo de profunda ternura entre el padre y Hans. mm, No, no, pero un vínculo de ternura fraterna. Por eso el padre funcionaba más como un hermano mayor que como un papá con cierto grado de autoridad, cierto grado de presencia. Eso no está. La presencia la tenía Freud, porque claro. cuando Juanito está con el padre, sabe que el padre anota todo lo que Juanito dice para mandárselo por carta a Freud. Ujú. Freud con eso Sí, construye es el que no fue un historial. paciente directo de Freud, justamente, sino que No, fue no. un análisis un poco raro, indirecto, a través del papá. Sí, igual Freud era amigo de la familia. Ujú. Freud iba a los cumpleaños, en los cumpleaños de Juanito siempre estuvo en las reuniones. Mm. De hecho, hay un hecho que se cuenta muy, muy interesante. En el cumpleaños cuando cumple 4 años, Freud le regala un caballito de madera a Hans. Ah, mira vos. ¿Y lo acepta Hans? El caballito ahí va. Sí, chocho, después Claro, sí, un claro, caballito de ella lo esos había que se elaborado. mueven. Sí, Claro. sí, sí. Y escúchame, y bueno, a ver, más allá del caso de Juanito, que muchos lo conocen, ¿cómo se trabaja en el consultorio con una fobia? ¿Vos querés dar como algún ejemplo, viste, de algún caso, obviamente anónimo, viñeta o algo de algo del Mira, abordaje de te, la te fobia en el puedo, te consultorio? puedo decir una cosa, mira, Sí. que es como una indicación clínica importante. Yo en el libro hablo bastante de esto. Eh, el fóbico en general es un paciente dócil, Mm, ¿sí? mm, Entonces, no falta, llega en horario, se acuesta en el diván, trae sueños. Es un paciente modelo, ¿no? Sí, no es un fóbico grave, es un claro. paciente modelo, da gusto analizarlo. Mm. Pero en general, lo que uno le dice no lo toca mucho. Mira vos. ¿Y por qué va Lo, al diván? Porque digo, pasar a diván no bueno, el es diván porque fóbico. lo mandamos y va. Ajá. O Pero en sea, general, obedece, es muy obediente en es general. muy obediente. Por lo tanto, puede estar años viniendo a análisis y que no pase gran cosa. Mm, En realidad, lo que está muy atento el fóbico es a los espacios intermedios, la puerta, el timbre, cuando el analista baja para abrirle la puerta, mm, cuando entra al consultorio, si se acuesta o no se acuesta en el diván, si mm, está cómodo o no, si el analista cambió el mobiliario, si pintó el consultorio. Esas cosas mm. son mucho más sensibles para el fóbico que contar 10 sueños. Él viene, se acuesta en el diván y te cuenta 10 sueños, se asocia y todo, pero eso no quiere decir que esté en una En un transferencia análisis. efectiva. Bueno, Claro. pero podemos decir que no entra en análisis nunca un fóbico. Tampoco podemos ser tan lapidarios, ¿no? No, yo lo que te estoy diciendo es que los momentos más álgidos, los momentos más significativos, los momentos más sensibles para el fóbico en análisis,
transcurren en el ascensor, en la puerta del edificio, Y los en, detalles, la- el en los encuadre. detalles, Claro. en que un cuadro nuevo que puso en el consultorio. Mm, Esos son los detalles que lo movilizan, que lo angustian. No me gusta ese cuadro que usted puso, ¿por qué no lo saca? Ahí se arman cosas transferenciales fuertes en mm, el análisis de un fóbico que no transcurren cuando ya está refugiado en el diván, acostadito, y mm, asocia sobre el sueño que tuvo la noche anterior. mm. Bueno, de todos modos, en un momento en el libro hablas de las pseudotransferencias del Ah. fóbico. Mm. O Y si sí, es algo tan amable que vos faltara. pensás que tiene transferencia, pero de ahí a que lo toque lo que uno le dice, Ujú. Y bueno, entonces yendo a esto de las intervenciones, de claro. cómo lo has trabajado, me imagino que has tenido bastantes casos de pacientes fóbicos. Sí, la Eh, fobia es más frecuente de lo que uno supone, además. mm, Mirá, hay un artículo mío que salió en Página 12 hace unos años mm, de una paciente que en un día de lluvia llegó al consultorio y no tenía un peso para tomarse un taxi para volver a la casa. mm. Entonces me empezó a pedir, no solo no tenía un mango para pagar la sesión, sino que además me pidió Además, le tenías que dar a que le ella. preste plata Mm, para ir a su casa, porque yo diluviaba, ¿no? Como la semana pasada. mm. Este, y yo no le contesté nada. Me odió. Claro, Esos y son los momentos, quedaste en en silencio, silencio total. en Mm. silencio total. Y pero ¿y cómo termina la escena? ¿Cómo terminó la situación? La Y sesión. faltó 3 veces, dijo que estuvo pensando durante semanas en no venir más, cómo podía ser que yo no la bancara, bueno, el padre era bancario, entonces, ¿cómo podía ser que yo no la El padre bancara? la bancaba. El padre la bancaba, la mantenía, Mm, y a la cuarta sesión apareció sola, yo no la llamé, pues mm, yo sabía que estaba enojadísima. mm, Y bueno, y eso motorizó en el análisis, apareció todo el tema de cómo a ella le costaba ganar dinero, cómo los recursos de los que contaba siempre provenían del padre, mm. ¿no? Entonces, sin un peso, ni para pagar la sesión, lo menos que se podía esperar es que un analista fuera lo suficientemente paternal como para darle plata para un colectivo, aunque sea, o un taxi. Claro, claro, claro. Ahí como que operó mucho en tu intervención la abstinencia. Como La que. abstinencia absoluta, pero con una Ujú, sonrisa, no una abstinencia porque uno claro. la mira con La mala mejor de cara. las caras, claro, No, claro, la saludé con una sonrisa como siempre, claro, pero esto que me pida plata como si nada. claro. Y casi deja, o sea, el impacto de un padre que no está para sostenerla, la dejó incómoda y casi pensando en dejar. Pero la verdad es que fue buena la intervención. Si yo le daba, a ver, no me costaba nada darle unos mangos para que Mm. prestarle la sube. En esa época no había sube, pero bueno, prestarle la sube no me costaba nada, pero hubiera sido letal para el análisis de ella. Bueno, pero capaz que estas intervenciones apuntan a cierta función, ¿no? De ley, de Y por corte, supuesto, de algo por de eso. supuesto. Por ahí trabajas en el consultorio con este tipo de padecimientos. Claro. Y después también pensaba, algo que me quedó también para preguntarte, bueno, vos en un momento decís eh, algo que me llamó mucho la atención, ser fóbico es una forma de sabiduría, ¿no? Y bueno, uno de los dramas más agudos de la fobia es entonces el de una inteligencia tan cristalina como inmóvil, descreída de las máscaras y los disfraces. ¿Cómo es eso? Bueno, es una frase más o menos poética, ¿no? Está Cuando muy uno buena, escribe. pero me gustaría entenderla. No, a ver, Nos como el gusta. fóbico no se involucra, porque Sí. está apartado de las escenas de deseo, puede observar casi desde afuera, digamos, o en el borde externo, Mm, como si, digamos, se quedara en la puerta observando lo que ocurre adentro de una habitación, mm,
puede observar agudamente, por eso tiene una sabiduría, la sabiduría del que no se compromete, que no se puede comprometer porque es fóbico. Y aparte Pero si es inteligente y tiene como lectura de la realidad, aunque no se involucra con un deseo en la escena de lo que está ocurriendo, no sé, en una fiesta, supongamos, él observa con gran sagacidad, con sabiduría, con reflexión, lo que está ocurriendo en esa fiesta. Quienes es están como un observador, peleándose, claro, parece como un observador innato, como un cineasta hasta te diría, ¿no? claro, y Claro. sí, 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 bueno, eso es interesante, puede, sí. puede ser un maravilloso cineasta en Puede serio. armar, puede ser un buen guionista, tal vez, sí. Y Claro, y saca los guiones de lo que observa de la realidad de los otros, la realidad del otro o de sí, los otros, porque él no se involucra dentro de esa escena. Él no termina de creer en las cosas que circulan socialmente, por eso hablo de las máscaras y de, todo es envoltorio, y él se da cuenta que todos utilizamos poses para relacionarnos con el prójimo. Él totalmente. no utiliza Bueno, ninguna porque está en el borde externo observando las máscaras que los otros se ponen, claro, como en un umbral, ¿no? Como que está en o en esa el umbral. posición, sí. Cuando Bueno, te y hablaba del timbre, de la puerta, de todo eso me refería a eso, es una neurosis de umbrales, la claro. fobia. Por eso Todo pasa en el esto casa borde. también con el deseo prevenido, ¿no? Como esto de la antesala, no llega a conectar con su deseo, sino como lo previene hasta. Por eso también este título que armamos, ¿no? Como entre el deseo y el temor, como las caras de una misma moneda, ¿no? Como la Claro. cara y la contracara, que hay deseo, él observa con sagacidad a las personas, el mundo circundante, le parece interesante, no es que es un desinteresado de la vida y del No, para mundo, nada, al contrario, al contrario. pero se mantiene al margen en relación a su deseo. Y En el sabes que borde. en el borde, y sabes que surgieron dos preguntas interesantes del público que me gustaría, bueno, acercártelas, que son, ¿cómo es el fóbico en el amor? Preguntaron. ¿Cómo es el fóbico en los vínculos amorosos? Esa es una. Mira, en los vínculos, eso también hablo en el capítulo donde desarrollo la estructura fóbica. Mm, El fóbico elude los vínculos en el 90% de los casos, por decir algo así sucinto, en el 90% de los casos elude el vínculo amoroso. mm, ¿Sí? mm, Pero en el 10% de los casos, cuando se lanza hacia el vínculo amoroso, lo hace como un potro desbocado. le da con todo, o sea, se Le apasiona. da con todo, se Mm, enamora sin límite, es pesado, es pegajoso, mm, lo que yo llamo la identificación adhesiva, se mm. vuelve pegajoso de la otra persona. Igual En digo, realidad está más cómodo cuando no se enamora de nadie. qué contradictorio, ¿no? Y acá enlaza con esto que armamos del título de entre el deseo, bueno, esto de lo pulsionar y el temor, porque digo, justamente lo que hablábamos del mecanismo Princeps, que es la evitación, en Sí, contraposición a este pegoteo, a esta cosa chicle pegajosa, es ruidoso, es contradictorio, ¿no? pero Es es el como una cara. complemento, las dos caras, como dijiste hace un rato, las dos caras de una misma moneda. Mm, Evita el amor porque cuando se le desata el amor no puede, es un potro desbocado. indómito e imparable, y por supuesto el partener o la partener de ese fóbico desatado huye despavorido porque se siente asfixiada. Ujú. Un fóbico que sale de la fobia y se enamora terriblemente de una mujer, la puede llamar 50 veces por día y llega un momento que la chica se asfixia y se lo saca encima. Claro. Entonces él sufre y viene unos añitos de evitación Una hasta buena. el próximo enamoramiento. Y preguntaron también si el fóbico, cómo es en relación a las separaciones amorosas, ¿no? Digamos, si tiene como, ¿qué pasa con las separaciones? Si le cuestan, si no le cuestan, si es el que deja, es el dejado, hay como algo que vos en base a tu experiencia clínica has observado, por lo general, ¿cómo es en ese aspecto, ¿no? Separaciones, duelos, etcétera. Mirá, eso también lo trabajo en el capítulo de la estructura fóbica. Yo digo que el fóbico está preseparado.
¿Qué quiero decir con eso? No es que se mete con algo y después hace un duelo porque se separa. No, está separado de entrada. Antes de meterse Ah, con las cosas, él está ya está pre-separado de como las del otro cosas, lado, claro, no del sé, otro no se lado. termina de decir como de involucrar en esa Claro, involucrar. cosa. Claro. Bueno, Bueno, acá también preguntó alguien del público si tiene alguna relación la fobia con preguntaron, no sé cómo vos lo podrás esbozar esto, con la codependencia emocional. bueno, lo que llamo la identificación adhesiva, el pegoteo, Ah, claro, lo el podríamos que sea un pegado, un tipo sí. pegajoso, insaciable, entrometido, excesivamente explicativo, un tipo que está como persecutorio casi. Claro. Bueno, es Puede alguien ser que se que vuelva como dependiente también de un vínculo, en un vínculo amoroso. absoluto, Claro, absolutamente dependiente. claro. Muy interesante esto. Y después un psicólogo preguntó, ¿cómo es el discurso fóbico, el típico discurso fóbico? ¿Cómo lo identificás? Bueno, sin hacer una generalización total, porque no la hay, No la hay. el fóbico Cada es, caso es un caso. el fóbico es reflexivo, Mm. sereno, no, no se desata sino más, está un poco de acuerdo con todo el mundo y no del todo con nadie. Medio tibio. Es equilibrado, es la imagen, el fóbico compensado es el hombre equilibrado por naturaleza. Ah, Tiene bueno, en cuenta todas las opiniones. bueno, o sea que si no está compensado es una furia. Y cuando se O sea, desata, ahí se lo que pone pasa es que medio no es muy hostil. frecuente, Claro, te no ha es muy pasado en frecuente. la clínica de tener pacientes así de un grado fuerte de Bien, fobia así claro, posible. sí, Mm, sí, claro, ujú, sí, sí. claro. Una cosa que digo, que es raro que haya tan pocas cosas para leer sobre la fobia. Sí. Uno tiene que estar buscando un artículo acá, un librito allá, cuando hay tanta información sobre la neurosis histérica y la neurosis obsesiva, pero en la clínica uno ve más fóbicos, está lleno de fóbicos. Todos los Mm, grandes casos del psicoanálisis son fóbicos. La fobia a mm, las gallinas, la fobia a los caballos, mm. los pacientes de Winnicott. Y bueno, capaz El, justamente a el- la gente le da fobia leer sobre eso, ¿no? Valga la redundancia. Hay como una resistencia, tal a vez. mí me parece que es muy interesante la fobia. Muy Sí, interesante porque el sujeto está, la subjetividad está al rojo vivo, como decíamos hace un rato. sí, y aparte también esto que vos decís en el libro, como esto yo te decía como del sufrimiento que a veces es muy grande, porque por ahí en la histeria, en la neurosis obsesiva, viste, es como que va por otro lado, la histérica, no implicándose en lo que le pasa, ¿no? La ve el Sí, la bella yo indiferencia. no tengo nada que ver en esto, o sea, bueno, el obsesivo también con las rumiaciones, con los pensamientos se evade, ¿no? Por otro lado, también de implicarse o de sufrimiento, ¿no? Lo intelectualiza más. Y pobre, el fóbico queda ahí a merced, me parece como de bastante padecimiento y predomina mucho la angustia y los miedos, bueno, esto, ¿no? Que la fobia no es ni más ni menos que un miedo proyectado, o sea, en algo externo, justamente porque no se soporta digamos, la amenaza que uno vive internamente. Las estructuras como la histeria y la neurosis obsesiva son más rígidas en ese sentido. El fóbico está más expuesto, Sí. por eso es tan reticente a involucrarse en una escena deseante, porque queda más expuesto, más avergonzado, más angustiado, más sintiéndose desbocado, como un caballo desbocado. Sí, creo Mientras aparte, que la histérica está como distanciada, como si no le importara nada, y el obsesivo está hundido en sus pensamientos. Entonces son estructuras más estables, más soportables. sí, Quizás por eso Lacan pensó en lo de la placa giratoria, como que un fóbico obsesivizado, histerificado, la pasan un poco mejor se si hay estabiliza una... más. Exacto. Bueno, y te voy a hacer la última pregunta que hicieron acá,
en el vivo, Sí. preguntan, pero ¿no es una subjetividad congelada en parte y el sufrimiento que de eso deriva? Te preguntan. Y eso es un fóbico, lo que está describiendo este participante es un fóbico muy compensado, es un fóbico que va de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, que no hace pareja, que está solo, que tiene pocos amigos, que no se expone a ningún caballo, digamos. Claro. Es el fóbico que se dio cuenta que se le arma demasiado con eh, líos y angustias y pesadillas y queda demasiado movilizado cuando se activa y prefiere una vida hiperestable, está guardado. Claro, y aparte esto del aislamiento también surge, ¿no? Que Sí, sí, justamente por obvio. no exponerse, por la vergüenza, esto que vos mencionás también en el libro de la vergüenza excesiva, que me gustó Sí, mucho, no está muy trabajado, creo que también hay como un miedo a exponerse, porque creo que el fóbico tiene como esta cosa de que hay una caída como de las máscaras y los disfraces en el fóbico, eso no hay tanta cosa a semblanteada. ver, te lo digo así, es un aburrido el fóbico. Es un aburrido de sí mismo y aburrido de los otros porque no profundiza ningún vínculo, por lo tanto se aburre, la gente le aburre, las actividades le aburren y lo que podría ser más candente, que es las cosas que desea, las evita. Mm. Entonces el sufrimiento no es el sufrimiento de involucrarse, sino el sufrimiento de no involucrarse en nada. Ujú. Y en el análisis de pacientes que has tenido o que tenés actualmente, eh, bueno, ¿sentís que un poco eso se puede como reencauzar y bueno, Sí, pasar un claro. poco de la habitación, de la evitación a un poco el encuentro con ese deseo? Sí, sigue siendo un neurótico, es muy analizable un fóbico. Ujú. Lo que no hay que perder de vista esto que digo de las aberturas, lo que le pasa en las puertas, en los ascensores, en la llegada, en tocar el timbre, y si me equivoqué de horario y toco y estoy molestando porque todavía está atendiendo a otro. Claro, claro. Todos esos pequeños lugares son muy sensibles para la fobia y hay que estar dispuesto a hacer alguna maniobra ahí que no siempre sale fácilmente. Claro, Pero totalmente. tampoco se tiene que quedar con uno con la idea de que porque está en el diván y habla así como sin parar, se está analizando muy bien o va a hacer cambios. Claro, claro. Puede ser palabra vacía, que cuente muchas cosas, pero que no está involucrado con ninguna. Sí, o que realmente no haya entrado en análisis todavía, o que tenga sus momentos así de entrada y salida, ¿no? Típico del fóbico, ¿no? Claro. Esto de, bueno, entro, salgo, ¿no? Esta cosa como medio itinerante. Sí. Eh, sí, bueno, hay más preguntas, pero la realidad es que ya tenemos que cerrar y yo lo que te propongo es, en unos meses, hacer otro vivo, porque quedaron preguntas, cosas pendientes, y que también está bueno que suceda eso. Así que Sí, bueno, sí, por yo supuesto. te propongo esto, porque siguen haciendo preguntas que queden, yo las voy a anotar, que queden para, bueno, para el otro vivo. Y bueno, el libro, que si querés de nuevo mostrarlo para los que se conectaron, si lo tenés ahí a mano, los que se conectaron recién, Pero decime, se ve al por revés, ¿no? sí, La palabra, sí. A ver, y no sé, a ver, dalo, fíjate de, no, no, yo no, lo muestro, es como si estuviera no, enfrente no, de un claro, espejo. como un espejo. Decime, por favor, ¿en qué editorial se consigue? ¿En dónde lo pueden comprar? O bueno, si es... Mirá, salió en la editorial La Docta Ignorancia, que Sí, la dirige Jorge Curcio, bien. y está distribuido en unas cuantas librerías de Buenos Aires, o si no, que se comuniquen con la editorial. Sí, Y perfecto. La docta ignorancia, La perfecto. Docta Ignorancia, esa es la editorial que lo publicó, está en la cadena de Jenny, está en Ah, Letra Viva, buenísimo. bueno, en Bueno, distintos bien. librerías. Yo también tengo ejemplares, por supuesto, así Buenísimo. que, Y así que sé, lo pueden conseguir ahí, o sea, y además sí, sí. también hay otros libros que publicaste súper interesantes, más allá de los que yo mencioné, así que yo voy a dejar tu contacto, a ver, ahora lo voy a decir, lo voy a anunciar, después lo voy a anotar en comentarios,
pero para los que lo quieren seguir a Raúl, si tienen alguna inquietud, se quedaron con alguna pregunta, porque veo que siguen las preguntas y obvio que son re bienvenidas, pero bueno, tenemos un tiempo determinado para el vivo. Igual les cuento que queda grabado, así que la gente se sigue conectando. Bueno, el Instagram de Raúl es raúl.jafar con Y, así. Con Y-A-F-A-R, todo con Perfecto. minúsculas, sin acentos. Raúl.Jafar. Jafar, o sea, lo pueden seguir ahí. Y bueno, el mail también es rjafar@hotmail.com para tener un contacto más directo con él. Así que, bueno, Raúl, si vos querés como redondear con algo, súper bienvenido, pero estamos acá en la red muy agradecidos por tenerte. No, yo estoy agradecido que me invitaste. Bueno, ambos entonces, pero y también la gente que veo que quedó como muy interesada, muy encantada, con más preguntas. Y bueno, aportaste un montón de claridad y aparte de esto, como un diálogo, una conversación entre nosotros, yo me sentí muy cómoda. Así que Bueno, me alegro. Yo también. así que bueno, Bueno, un saludo para todos. saludos para todos y bueno, si se dan las cosas, nos veremos en un segundo vivo. Dale, me Bueno, parece muy bien. saludos a todos los que nos estuvieron escuchando. Nos vemos. Bueno, Chau, nos chau. vemos. Chau, Chau. chau.